¿Les gustan las historias ambientadas en universos distópicos? ¿Conocen novelas gráficas que transcurran en una ucronía? Hola, soy Paula, hago parte del colectivo Leche y hoy vengo a traerles la novela gráfica Liborina que fue realizada por Luis Echavarría. Me imagino que si ya han visto películas como Ghost in the Shell o Blade Runner, se imaginarán a qué me refiero con universos distópicos. Las distopías son esas representaciones en ficción que transcurren en universos alternativos muchas veces indeseables. En cambio, si has visto pelis como Watchmen, Bastardos sin Gloria o Volviendo al Futuro, ya te imaginarás a qué me refiero cuando hago alusión a una ucronía. Las ucronías también son ficciones de futuros alternativos, pero acá se responde a una pregunta asociada a ¿qué pasaría si? O ¿qué habría pasado si? Y como por esta línea temática hay muchas historietas que me encantan, como por ejemplo The Last Man. Pero ya saben que acá le damos prioridad a las publicaciones que se realizan en nuestro país. Las historietas distópicas o ucronías no son muy comunes en Colombia. De hecho, en el club no nos pusimos de acuerdo si Liborina es una ucronía o es una distopía. Hay una historieta colombiana que precede a Liborina y que también fue publicada por Planeta Comics que se llama La peste de la memoria. En esta historieta, mediante una conversación que se lleva a cabo en una prisión, se habla de dos mundos distintos y en uno de ellos el narcotráfico ya no existe. Bueno, pero el trabajo que nos trae Luis Echavarría con Liborina muestra un mundo donde se logró la paz entre comillas a través de la guerra. Y digo entre comillas porque Liborina te lleva a situaciones que conmueven con una crudeza terrorífica y violenta. Antes de comenzar a hablar de la novela, les contamos que Luis Echavarría hizo estudios en artes plásticas en Medellín y realizó estudios de arte secuencial en Savannah College of Art and Design en Georgia, Estados Unidos. Mientras estudiaba en Colombia, mantenía su gusto por las historietas en el closet. Eso es algo que me llama la atención porque en la actualidad aún se mantienen discusiones donde se preguntan si hay diferencia entre el historietista y el artista. ¿Acaso las historietas no pueden ser arte o viceversa? No estoy ni siquiera a favor de tener esta discusión porque para mí es una discusión bizantina. Hay otras discusiones bizantinas donde se preguntan por la diferencia entre el ilustrador y el dibujante. Camilo Aguirre nos contó que al estudiar en Estados Unidos se dio cuenta que estas discusiones no existen. Lo que hay son conflictos disciplinarios generados desde la formación académica, particularmente en artes, pero es un enfrentamiento innecesario entre artistas y diseñadores. Como dice Luis Echavarría, lo importante está más en el hacer de la historieta, en discutir de lo que se hace y lo que otros hacen, de las posibles lecturas que hacemos como lectores y como historietistas. Aunque Luis llevaba casi una década incubando Liborina, no fue sino hasta el 2016, cuando ganó la beca de novela gráfica o cómic de la alcaldía de Medellín, que cogió un nuevo impulso y pudo terminar su primer libro de largo aliento. Bueno, como ya les dije antes, Liborina está ambientada en una Colombia donde el conflicto armado terminó violentamente sin respeto alguno por los derechos humanos. El departamento de Antioquia fue epicentro de esta violencia de Estado, que incluso borró varios municipios y se ampliaron los límites de un parque natural para ocultar estos desmadres. No se preocupen que esto no es spoiler, esto surge del diálogo con el autor, no está explícito en el cómic. Y es que todo esto que no está explícito en el cómic lo que nos muestra es una construcción muy juiciosa de este mundo. Lo que sí está en el cómic es el encuentro de tres personas con un pueblo que está habitado por descendientes de sobrevivientes de la pacificación que desarrollaron unas prácticas culturales, que de cierta forma son prácticas culturales muy aberrantes y son de hecho los detonadores del conflicto en la novela. Quiero dar mi opinión sobre la historieta como lo haría una historiadora, refiriéndome a cosas anteriores
y abriendo un diálogo amistoso con la reseña que realizó Los cómics son buenos. Una recomendación, amigos, a mí en lo personal no me molestan los spoilers, pero si a ustedes sí, les recomiendo que lean primero Liborina antes de ver la reseña de María. Una cosa que me gustó mucho de Liborina fueron los diálogos, no por lo que dicen, sino por lo fluidos y naturales que se sienten. Y aquí difiero de lo que dice María, donde los diálogos debían de ser distintos porque el relato transcurre en un futuro. Lo que pienso es que la lengua no cambia mucho en un siglo. No más es que miren la novela gráfica sobre Emilia Pardo Umaña, que fue realizada por las personas que integran Altaïs Comics y que fue publicada por Cohete Comics, donde se narra la vida de una periodista que nació hace más de 100 años, donde hay transcripciones de la época que se leen muy bien actualmente. Los diálogos de Liborina se sienten así, como nos contaba Luis, más bien por la influencia de referentes como las películas de los hermanos Coen. Eso sí, imagínenselas con un fuerte acento paisa. En el club de lectura nosotros entendimos el cómic de otra manera. Al ser un mundo alternativo, estos diálogos machistas se pueden entender como un pesimismo, como una advertencia a un mundo posible al que no deberíamos llegar. En este mundo la violencia hacia la mujer se naturaliza y se tolera de maneras aberrantes. Por eso sería interesante y posiblemente necesario que se hagan historietas donde se construyan otros mundos posibles, donde se denuncien y se propongan maneras de transformación. Para terminar, nuevamente contrario a lo que piensa María, no consideramos que hay que divulgar Liborina para que Planeta vea que es una muy buena inversión dedicarse al cómic en Colombia. De hecho, vale la pena ser críticos frente a las relaciones desequilibradas que plantea el mercado editorial. No estamos hablando particularmente de Planeta, sino de los derechos de autor o mejor de los derechos de copia. Pero bueno, esto es un tema para otro video. Como nos contó Luis, él se demoró 10 años en hacer Liborina y Liborina es un cómic excepcional, pero tal cual está el mercado, él recibe un porcentaje por las ventas y no un pago como tal por el esfuerzo que lleva a hacer un cómic. Los invitamos a ver el siguiente video del canal donde conversamos con Luis sobre la relación entre historietistas y editoriales como Rey Naranjo, Planeta Comic y Cohete Comics. Para concluir, Liborina, en nuestra opinión, es la historieta con mejor calidad que se hicieron el año pasado, tanto en su factura, en la narrativa y en lo que propone. Eso sí, recomendamos la compañía de un adulto si lo va a leer un niño porque de seguro despierta interrogantes. Eso es todo por hoy. Déjenos saber en los comentarios si les gustó o no y por qué. Adiós.